8:07 de la mañana, comienza ampliación de noticias. Fernando Carballo y Mávila Huertas, quien les habla. Estamos con ustedes en las próximas 2 horas. Las noticias que hay que comentar, bueno, sin duda, tenemos todo lo que ha sido, la presentación de este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte. Vamos a estar en unos segundos nada más con el presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, quien ya se encuentra además en la línea. Bueno, está conectado con nosotros, como ustedes saben, él dio positivo a la COVID-19 y evidentemente, Fernando, lo primero que hay que preguntarle al Premier es cómo se encuentra en este momento. Muy buenos días. Señor Otárola, bienvenido a Ampliación de Noticias. Recuperado, tuve una noche muy complicada nomás, pero me sirvió ciertamente mi esquema de vacunas, así que el día de mañana ya me reincorporo plenamente a mis labores. Muchas gracias por los deseos. Buenos días, señor Otárola. Sí, deseamos que se recupere usted, como todos los peruanos infectados todavía con el COVID, y hace bien en recordar que hace falta tener las vacunas previstas, porque eso es lo que, según dice usted, le ha permitido sobrellevar esta enfermedad de la mejor manera. Mávila, vamos con los temas de fondo. Sí, bueno, queríamos evidentemente abordar o profundizar en la respuesta que ha dado el gobierno luego de que se haya conocido el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los acontecimientos, las protestas ocurridas en nuestro país desde el 7 de diciembre, desde el momento en que el expresidente Pedro Castillo intenta cometer un golpe de Estado. Esto finalmente no se produjo, pero luego hubo, sin duda, una convulsión social que cobró la víctima de varias decenas de peruanos. El gobierno ha sido enfático, ha dicho que entiende, ¿no?, que es comprensivo, que respeta incluso la posición de la comisión, pero que no es ni racista ni discriminatorio y que considera que no hay vulneración de los derechos humanos en nuestro país. En las recomendaciones que hace este informe, sugiere una suerte de acompañamiento en la implementación de las recomendaciones. ¿El Perú va a aceptar ese acompañamiento? Es decir, ¿va a implementar las más de 30 recomendaciones que hace el informe de la Comisión y va a permitir este monitoreo permanente de un representante de la Comisión? Mire, Mávila, hemos reiterado en todas las ocasiones en que el Estado peruano respeta sus compromisos internacionales, ¿no?, sobre todo aquellos derivados del respeto de los derechos humanos y la promoción de los mismos. Y ciertamente es muy importante aclarar ante qué tipo de documento estamos. La Comisión Interamericana es uno de los órganos de la jurisdicción supranacional conjuntamente con la Corte Interamericana. Lo que ha pedido la Comisión Interamericana es un informe temático, no es una sentencia, porque las sentencias solo las puede pedir la Corte Interamericana luego de un proceso. Y esta sentencia contiene un informe temático con recomendaciones, como usted lo ha mencionado. Son 36 recomendaciones que no solamente alcanzan al Poder Ejecutivo, claro, la mayoría de ellas sí, sino también son recomendaciones que están dirigidas al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Congreso, a la Junta Nacional de Justicia, entre otros órganos. ¿Qué corresponde? El Estado peruano tiene que analizar estas recomendaciones y ver la aplicación de su pertinencia. Nosotros hemos ofrecido implementarlas en el plazo que está establecido en la Convención Interamericana, que son informes cada 60 días, y lo que ha propuesto el Estado peruano ayer es que este mecanismo de seguimiento sea a través del relator temático. Cada país tiene un relator especial de seguimiento, en este caso es el comisionado Ralón, que observa y hace seguimiento al caso peruano. En consecuencia, en estricta uso y responsabilidad con los compromisos internacionales, eso es lo que ha propuesto el Perú, que 36 recomendaciones, muchas de ellas ya se han implementado, sí, algunas de ellas no, pero vamos a hacer un plan para poder, en primer lugar, estudiarlas y luego comunicar la posición del Estado oficialmente de la Comisión. De acuerdo. Antes de cederle el micro a Fernando, quería hacerle una repregunta. Efectivamente, como usted dice, son 30 y tantas recomendaciones y hay algunas que son materia de polémica. Por ejemplo, cuando se dice que todas las medidas o que se deben tomar medidas normativas o de otra índole que sean necesarias para
que las armas de fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales. Es decir, que ni la policía ni las Fuerzas Armadas contengan protestas portando armas de fuego. Ese es un tema polémico. El otro tema polémico tiene que ver con, por ejemplo, establecer o aclarar que la forma de la vacancia presidencial, la disolución del Congreso, es decir, podría interpretarse, el implementar algunas de estas recomendaciones, como una suerte de injerencia, y lo han dicho algunos voceros, por ejemplo, desde el Congreso, injerencia en las atribuciones y en la autonomía soberana que tienen los poderes del Estado para regir en nuestro país. ¿Cómo analiza usted o cómo responde usted a esas polémicas desatadas a partir de las recomendaciones del informe? Es un informe, vamos a ver, muy interesante, pero también un poco extraño, ¿no? Porque en algunas de sus consideraciones, por ejemplo, hace referencias al modelo económico extractivista que según ellos en el Perú no ha contribuido a reducir la desigualdad, ¿no? Claro, eso está en el marco teórico, de alguna manera. No, pero algún aterrizaje dice que la industria minera extractiva, son falacias, creo que olvidan, por ejemplo, la intensa relación de Perú con la minería responsable, ¿no? Y en el caso de los mandatos o las sugerencias o recomendaciones, se tendrán que hacer conforme lo dice el propio Pacto de San José, de acuerdo y de consumo con nuestra propia legislación interna, ¿no? Y el tema de las armas, el avituallamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el Perú tiene uno de los más desarrollados, reglamentos o normas sobre el uso de la fuerza, ¿no? Que fue elaborado en asesoría con las Naciones Unidas. Pero en fin, son temas, recomendaciones como lo repito, van a ser remitidas a todos los sectores y seguramente desde el sector justicia se van a estar haciendo un seguimiento adecuado para poder remitir los informes a que se comprometa el Perú. Claro, o cuando se dice delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral, disolución unilateral del Congreso, le está diciendo al Congreso tienes que normar al respecto. Bueno, sí, efectivamente. Yo creo que eso tiene un límite. La comisión ha entrado a un análisis de nuestro modelo político, que ciertamente tiene algunas contradicciones que es menester abordar a un solo poder del Estado que se llama Congreso de la República, en cuyo caso nosotros nos remitimos a nuestra constitución política, es decir, podemos recibir un informe muy interesante con algunas recomendaciones, con varias críticas, en fin, sugerencias, pero lo que no se puede aceptar ciertamente es que se pretenda, realizar una práctica injerencista en las atribuciones constitucionales de los organismos constitucionalmente autónomos en el Perú. De acuerdo. Sin embargo, pese a la justeza de las observaciones que ha hecho usted, hay un tema de fondo que es el elevado número de muertes. No estuviéramos discutiendo ahora sobre un informe de la CDI si no se hubiesen producido varias decenas de muertos, algo que no tiene precedentes en la historia política reciente de nuestro país. Y entonces hay que establecer responsabilidades en lo que la CIDH quiere y que se garantice que no haya impunidad, que haya un debido proceso en un plazo razonable. No hemos visto hasta el momento muchos avances y nos ha sorprendido anoche el ministro de Justicia diciendo que los ministros habían dado instrucciones para que no se usen armas de fuego contra los manifestantes. Quisiera saber, por favor, si esas órdenes dadas por los ministros han sido órdenes por escrito y si eso significa que ha habido una desobediencia de los uniformados frente a las órdenes dadas por los ministros, según nos ha revelado ayer el ministro Maurate. Yo le ruego que nos conteste a esa pregunta, que va al núcleo del tema, que es la muerte de seres humanos en esas manifestaciones. Después de una breve pausa, señor ministro, que le ruego que nos acompañe a respetarla. Vamos a la pausa y retomamos nuestra entrevista con el ministro Alberto Otárola. Son las 8:21, estamos entrevistando al primer ministro Luis Alberto Otárola, al que le habíamos dejado planteada la pregunta relativa a quién dio la autorización para el uso de armas de fuego, puesto que el ministro de Justicia nos ha declarado ayer que no fueron los ministros. Sí, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, sí. Sí, perfecto. Sí, ¿qué tal? Mire, la respuesta es la siguiente. En primer lugar, este es un caso que está investigado por el Ministerio Público.
conforme a las disposiciones que ha dado la señora fiscal de la Nación. Es un caso que ha sido declarado complejo y se le ha dado un plazo de 8 meses para la investigación. Entonces estamos por el 4º mes aproximadamente y el Ministerio Público está dirigiendo esta investigación. En lo que respecta al contexto en el que se ejecutaron, digamos, los estados de emergencia. Nosotros sabemos, el propio informe de la Comisión Interamericana da cuenta de que hubo casi 500 manifestaciones, muchas de ellas violentas, más de 120, intentos de tomas de plazas, de locales públicos, y no olvidemos el contexto violento de la toma simultánea de 5 aeropuertos. Eso ha sucedido en el Perú hace solo un poco más de 4 meses. ¿Qué cosa fue lo que hizo el Consejo de Ministros? Acordó, conforme al artículo 137 de la Constitución, ¿no es cierto?, declarar en estado de emergencia y asegurar el apoyo a las Fuerzas Armadas, el control de la policía, el control del orden interno. Esas fueron las disposiciones que se dieron y siempre, desde el lado de la Presidenta de la República y de todos los ministros, se dieron instrucciones de que se respete la seguridad, la integridad y la vida de todos los ciudadanos y por supuesto también de los policías y los militares que nos defendieron en esa ocasión. En lo que concierne, digamos, a los lamentables hechos que produjeron la muerte de varios compatriotas, eso está siendo materia de investigación. Correcto, La investigación tiene que ser individual, sí, porque las responsabilidades son individuales. Correcto, pero entonces, eso significa que al final... Yo no podría en este momento a precisar o asegurar o adelantar opinión respecto de una investigación fiscal que es en principio reservada, ¿no? Sí. Y así va a seguir siendo. Esto tiene que ser reservado hasta que se avancen las investigaciones y se esclarezcan los hechos. Sí, claro, pero cuando lo escuchamos, entonces, descartando, digamos, que haya existido una orden política, lo que está dejando entrever es que la responsabilidad recaerá en un oficial de la policía o en un agente de la Fuerza Armada. Discúlpeme, Mávila, no ponga palabras que yo no he pronunciado. Ya, por favor, yo no he pronunciado esas palabras. Acabo de decir y que las responsabilidades... Que no las ponga, por favor. No pongan las palabras en mi boca que yo no he pronunciado. Pero textualmente usted ha dicho las responsabilidades individuales. En el proceso penal peruano para un estudiante de primer ciclo de Derecho son individuales. Por eso. No responsabilidades colectivas. Son responsabilidades individuales. Por eso me refiero a eso. Si hay responsabilidades individuales, va a decirlo un juez, de acuerdo al debido proceso, estamos completamente de acuerdo, pero al decir que hay una responsabilidad individual, estamos diciendo que el que disparó al final va a ser el responsable. Lo que yo quiero ratificar es el pleno respaldo y apoyo del gobierno a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Y, por ejemplo, quiero tratar de traer a colación acá un hecho que nos ha, sorprendido, ¿no? En el caso de los heridos militares y policiales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado un deficiente análisis, ¿no? Porque pese a que aquellos son los que han resguardado, han cuidado el orden interno, han actuado según, digamos, la responsabilidad constitucional, seguramente con algunos errores en la ejecución de esto mismo. En el caso, por ejemplo, el héroe de la Policía Nacional, el señor Sonjo, que fue quemado vivo dentro de un patrullero. ¿Está seguro que fue quemado vivo? No es lo que la necropsia sostiene, ¿no? 10 palabras se refiere a él el informe de 107 páginas. 10 sí, palabras. Lo entiendo. Permítame, ¿no?, por favor, terminar la idea antes de que se corte el tiempo, porque aquí el tema es muy concreto. Sí, yo lo entiendo. Nosotros respetamos la investigación. Tenemos que ser muy pulcros con las decisiones que toma el Ministerio Público. Necesitamos hacerle un par de preguntas antes de despedirnos. Pero también muy enérgicos en rechazar cualquier intento absolutamente de acuerdo que quiera obligarnos a nosotros a asignar responsabilidades que solo lo puede hacer un juez o un fiscal. Créame que tenemos una mirada crítica en el amplio sentido de la palabra sobre el informe. Creemos que ha tocado algunos temas sobre los que no tendría que haberse pronunciado cuando es estrictamente sobre este tema de la violencia. Ojo, cuando la comisión investiga o presenta un informe es sobre los hechos o la manera de actuar de los estados. ¿Correcto? Entonces, es por eso que la carga está sobre la responsabilidad del Estado en las muertes producidas y no del lado contrario. Eso por un lado. Pero yo le hacía la pregunta porque existe el temor también de que la pita se rompa por el lado más débil y que aquí al final quien termine siendo responsable de esto o pagando las consecuencias de lo que ocurrió sea un oficial de la Policía
atemorizado, acorralado en una situación de violencia o un integrante del ejército. Simplemente por ahí iba la pregunta. Sí, yo entiendo. Mire, el contexto es muy claro. Ellos han actuado en el contexto de un estado de emergencia, artículo 137 de la Constitución, tenían que aplicar un reglamento del uso adecuado de la fuerza, y también tienen sus propios planes operativos, que esos planes operativos corresponden a la parte ejecutiva de cada sector. Eso es lo que se está investigando en este momento. En consecuencia, nosotros lo que estamos defendiendo en este momento son dos cosas. Uno, la actuación de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pero también la necesidad, ¿no es cierto?, de llegar a la verdad para poder encontrar un camino de reconciliación, que es lo que finalmente a todos los peruanos nos interesa. Y en ese camino tenemos que respetar, por supuesto, el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia, sobre todo la presunción de inocencia de todos los que están siendo investigados. Muy bien. De acuerdo, muchas gracias, ministro. Sabemos que estamos apurados. Preciso, sin embargo, que el ministro Maurate dijo ayer que la persona que murió en Lima, el señor Santisteban, murió como consecuencia de una violación de los derechos humanos. Y eso es lo que ha declarado anoche el ministro de Justicia, nombrado por usted en reemplazo de José Tello. Bueno, el ministro de Justicia tendrá que aclarar lo que ha dicho. Yo no lo he escuchado anoche. La posición oficial del gobierno es que vamos a ejercer, ¿no es cierto?, el derecho de defensa, vamos a respetar el informe que ha sido presentado por la comisión, vamos a trabajar por la implementación de sus recomendaciones y, sobre todo, vamos a trabajar incansablemente por alcanzar la reconciliación nacional, que es lo que todo el Perú viene pidiendo en estos momentos tan difíciles para la patria. Muchas gracias. Sabemos que está usted apurado ahora, de manera que le agradecemos por el tiempo que nos ha dado y tomamos nota de la respuesta que nos ha dado. Muchas gracias, señor primer ministro. Muy amable. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Se recupere plenamente del COVID, por favor. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Buenos días, gracias, María. Gracias. Pronta recuperación. Son las 8:29. Vamos a la pausa. Hacemos una pausa y regresamos en Ampliación de Noticias aquí en RPP, la voz de todo el Perú.